Y gracias a ustedes por estar presentes. Como han comentado mis compañeros, este es un mundo apasionante. Hay que estar actualizados forzosamente. Lo que creemos que un día es regla, el otro día lo estamos cuestionando, y a final de cuentas todos buscamos un objetivo en común: llegar a un beneficio para nuestros bebitos en este simposio desde la etapa prenatal. Y me encanta que mis compañeros no solamente presentan la evidencia que tenemos, sino que también la cuestionan y nos muestran hacia dónde va la tendencia. Y esa es la parte que a veces es más difícil de obtener y que sin duda nos lleva a tomar una u otra conducta clínica. Espero que podamos llegar hacia el mismo fin con esta plática. Vamos a hablar un poco de evaluación cardíaca fetal. Tenemos protocolos muy bien establecidos. Vamos a ser muy puntuales de qué sería adecuado y qué sería forzoso revisar en cada una de nuestras evaluaciones para poder cumplir con el primer paso que mencionaron perfectamente mis compañeros, que es tamizaje. Establecer en mi paciente que estoy en mi práctica clínica si tiene riesgo alto o riesgo bajo de presentar alguna patología y poder ir en búsqueda directa con estudios más avanzados hacia confirmarla o no, y que de ahí va a derivar el pronóstico, el seguimiento y por supuesto la información que merecen nuestros pacientes. Partimos específicamente en el contexto de cómo llegamos al diagnóstico prenatal de cardiopatías. Sin duda el primer paso es el que nos corresponde a todos nosotros, a todo aquel médico que está enfrente de una paciente embarazada con un equipo de ultrasonido. No solamente el especialista médico materno fetal, el radiólogo, el médico general con entrenamiento en ultrasonido obstétrico, los médicos familiares, toda aquella persona que tenga un ultrasonido sería muy bueno que le saquemos el mayor provecho posible, puesto que ese es el primer paso. Sabemos que ya nos estamos saliendo de la evaluación clásica de segundo trimestre para toda la anatomía y específicamente para corazón fetal. Sabemos que hay beneficio también de realizar una evaluación temprana, principalmente en bebitos con factores de riesgo importantes, y también estamos cambiando el paradigma de no solamente quedarnos con la evaluación de segundo trimestre, y específicamente en cardiopatías sabemos que hay lesiones que pudieran ser menos evidentes o incluso progresivas, como lo es coartación aorta, para lo cual solamente vamos a tener sospecha incluso en tercer trimestre. Si no cumplimos con este primer paso, que sabemos que todos los estudios de tamizaje tienen la característica de que no requerimos un ultrasonido tan sofisticado, no requerimos la mayor experiencia del mundo, apegándonos a los protocolos que son básicos, son sencillos y que podemos efectuarlos prácticamente con cualquier equipo de ultrasonido actual, podemos cumplir de manera adecuada con el primer paso, que es sospechar y referir adecuadamente. Una vez que tenemos la sospecha, por supuesto que vamos a buscar la referencia hacia un centro especializado para confirmar o descartar el diagnóstico. La buena noticia para los padres es que cuando tenemos la sospecha, afortunadamente aproximadamente el 50% van a ser un falso positivo. Obviamente, desde que se tiene la sospecha hasta que se descarta la patología, nuestros pacientes van a tener mucha ansiedad, pero qué mejor que decirles que afortunadamente el bebito no tiene cardiopatía, ¿vale? Entonces, aquí el primer punto es que si nosotros en primer trimestre tenemos algún dato indirecto de sospecha de cardiopatía o francamente imágenes que pudieran sugerirnos patología cardíaca, y si la descartamos con una evaluación cardíaca fetal temprana, no termina ahí la evaluación cardíaca. Regresamos forzosamente a la evaluación en segundo trimestre e idealmente a la de tercer trimestre, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando nosotros confirmamos patología cardíaca? A partir de aquí cambia el panorama, que como han comentado mis compañeros, ya no se trata del súper especialista. Actualmente, esta y la mayoría de patologías en medicina involucran un equipo multidisciplinario, forzosamente multidisciplinario. Esto nos va a permitir, a través de cada expertise de los que forman el equipo, del genetista perinatal, el médico materno fetal, el cardiólogo pediatra, el cirujano pediatra y por supuesto que el cirujano fetal en casos muy seleccionados, nos van a permitir tener el panorama completo, tener el diagnóstico preciso, el pronóstico, si es candidato o no a cirugía fetal o cirugía postnatal, y por supuesto todo esto de la mano del equipo multidisciplinario. Para poder llegar hasta este punto que sabemos que son como funcionan actualmente las clínicas de cardiología fetal, si no cumplimos con el primer paso básico pero tan importante que es el tamizaje adecuado y oportuno, esto no va a funcionar. La primera invitación es a que revisen estas dos guías, son de libre acceso, no solamente son guías que revisamos nosotros como médicos maternos fetal, tenemos la fortuna de que uno de nuestros ponentes incluso participa en la guía del primer trimestre.
Y si ustedes se fijan, en los últimos años ha ido mejorando tanto nuestra capacidad diagnóstica, los estudios de imagen y las características de los equipos disponibles actualmente nos permite revisar muchísimas más cuestiones que antes no podíamos revisar, ¿vale? Tomando en cuenta esta guía recién publicada de este año, donde ya nos propone un protocolo que algunos otros autores ya venían realizando, ya podemos revisar muchísimas más cuestiones desde el primer trimestre en el corazón fetal, no solamente escuchar el latido cardíaco. Ya podemos tener, con ciertas limitaciones, bastantes de las imágenes que vamos a evaluar en segundo y tercer trimestre. Y por supuesto la guía que muy seguramente todos hemos revisado en algún momento, la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, que desde 2013 ya tenía una estandarización para la evaluación cardíaca fetal y que también tenemos una actualización en el 2022 que incluye también los tractos de salida, es decir, la vuelve más extensa, y sería muy bueno que nos apegáramos, como han comentado mis compañeros, a la que ustedes consideren más práctica, a la que se pueda adaptar de acuerdo a su expertise, de acuerdo a el equipo de ultrasonido que tengan, y nos apeguemos de una manera muy juiciosa a lo que marca cada una de las guías. Elijan la que quieran, pero apéguense a ella. Y recordando lo que describía Jagger hace algunos años y la estandarización de barridos básicos pero muy importantes del corazón fetal, actualmente la mayoría de las guías de segundo trimestre y por supuesto algunas de primer trimestre ya consideran estos 5 cortes axiales básicos, pero extremadamente importantes para tener un panorama general de la evaluación cardíaca fetal. Aunque nosotros los consideramos el primer paso, un estudio avanzado no puede prescindir de estos mismos cortes. Además de estos cortes, incrementamos nuestra detección y por supuesto llegamos al nombre y apellido del diagnóstico prenatal de la cardiopatía, complementando con otros planos sagittales, ejes cortos, etc. Sin embargo, estos siguen siendo pieza fundamental tanto de una evaluación básica como de una evaluación avanzada. Y bueno, recordando que el ultrasonido es operador dependiente y que también vamos a depender de la calidad y conocer las limitaciones de nuestro equipo, independientemente de estas limitaciones vamos a tratar de siempre obtener el mayor provecho de nuestros equipos, ¿vale? Los invito a que conozcan la botonería de su equipo, conozcan dónde podemos abrir o cerrar el ángulo del láser ultrasonido, cómo modificar la profundidad, cómo modificar los parámetros Doppler correspondientes, y esta es una guía muy sencilla pero bastante importante para poder realizar una adecuada evaluación cardíaca fetal básica. Siempre vamos a optimizar la imagen en 2D, ya sabemos que reduciendo el ángulo del láser ultrasonido, quitando la profundidad, idealmente vamos a buscar que nuestro feto tenga el dorso hacia abajo, el dorso inferior o posterior, y aquí viene el punto importante. Es muy bonito ver las imágenes clásicas y llegar a un diagnóstico que no pareciera tan complejo, pero en la práctica real, y ya con un feto que sabemos que está en movimiento, que tenemos limitaciones de el panículo adiposo, de las características de transmisión de ultrasonido, si la paciente tiene unas cirugías abdominales previas, pues aquí la invitación es a que no se confíen. Si no podemos obtener las imágenes adecuadas, hay que tener mucha paciencia, ni modo, vamos a tener que mandar a caminar a nuestra paciente, dar una segunda o incluso una tercera cita, pero entre más juiciosos seamos con obtener las imágenes adecuadas, menos errores vamos a cometer al momento del diagnóstico prenatal. Y por supuesto, y esta es una invitación muy personal, pero creo que es importantísima, no solamente vamos a documentar imágenes físicas o imágenes estáticas y a través de ello analizarlas. Aprovechen los equipos, ya todos los equipos actualmente te permiten documentar pequeños clips de video de al menos 3 a 5 segundos, y créanme que vamos a tener muchísima más información que solamente evaluar imágenes estáticas. Y la invitación es que empecemos a realizar los barridos a través de estos 5 planos. Si nosotros nos acostumbramos a obtenerlos, como todo en ultrasonido es práctica, si nos acostumbramos a realizar los movimientos básicos pero adecuados para llegar a los 5 planos, sin duda cuando nos enfrentemos a alguna patología vamos a batallar, y al menos vamos a tener el primer foco amarillo de que algo no está bien, y vamos a cumplir con el primer paso, que es la referencia. Y partimos, y esto va a ser muy rápido, seguramente ya todos ustedes lo revisan en algún momento, los 5 cortes que idealmente deberíamos tratar de obtener en cada una de nuestras evaluaciones empiezan primero con la posición del bebito, como toda evaluación de ultrasonido obstétrico, y empezamos por debajo del tórax, en el abdomen superior. Sabemos que el estómago debe ir a la izquierda, que la aorta abdominal
debe estar ligeramente anterior a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha. La imagen más importante y la primera descrita para la evaluación anatómica del corazón fetal, que todos hemos intentado realizar en algún momento, el corte de 4 cámaras, ¿vale? Optimizando nuestro equipo vamos a tener sin duda con cualquier paciente, idealmente la semana 22, esta imagen, y que sabemos que la mitad de cardiopatías al menos nos van a dar algún dato anormal en esta imagen. Sabemos que está el septo interventricular, sabemos que debemos ver las características de las válvulas, e idealmente debemos ver la banda moderadora y por supuesto que la entrada de al menos 2 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Pero yendo un poco más allá y como parte de lo que hemos ido comentando, la invitación es que no solamente documenten una imagen estática, documenten un pequeño clip de video de al menos 2-3 latidos, que ustedes fijan nos va a dar muchísima más información. Podemos ver la característica de apertura y cierre completo de las válvulas auriculoventriculares, pueden notar en ese clip de video incluso el foramen oval, y eso nos va a dar muchísima más información que comparar solamente una imagen fija, una imagen estática, con válvulas cerradas y con válvulas abiertas. De igual manera, como hemos ido comentando, idealmente en todas nuestras evaluaciones vamos a tratar de evaluar los tractos de salida. Si me preguntan cuál considero que después de esta imagen es la más importante, para mí es la de 3 vasos y tráquea y después el tracto de salida izquierdo. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de anomalías cronotruncales nos va a dar sin duda manifestación en esta evaluación. ¿Cómo tenemos esta imagen? Una vez que ustedes ya saben obtener la imagen de corte de 4 cámaras, vamos a rotar unos milímetros hacia el hombro derecho de nuestro bebito, el transductor, y sin duda vamos a evaluar el tracto de salida izquierdo. También para mí, los personales, lo que es técnicamente más difícil, puesto que esta parte del septo interventricular puede ser bastante difícil de evaluar. Sin embargo, con un poco de práctica y teniendo mucha paciencia, podemos evaluarla de manera adecuada. Idealmente, también evaluando, subimos un poco más y llegamos al tracto de salida del ventrículo derecho. Y la segunda imagen más importante, que en lo personal considero que todos deberíamos estar realizando en cualquier trimestre después del corte de 4 cámaras, es el corte de 3 vasos y tráquea. Seguramente en algún momento han escuchado de este corte, y aunque de manera postnatal ya no es tan importante, incluso ya no es posible obtenerlo, de manera prenatal nos permite de una manera muy fácil evaluar en conjunto el arco aórtico y el arco ductal. Apoyado con Doppler color, sin duda alguna nos va a permitir incrementar de manera notable nuestra tasa de detección, complementado obviamente con el corte de 4 cámaras. Y parte de lo mismo, aunque mencionamos imágenes estáticas, imágenes que vamos a intentar de evaluar de manera individual, por decirlo de alguna manera, realmente los estudios avanzados, tanto de corazón como de cerebro fetal, incluye forzosamente clips de video donde se incluyen estos planos que nos van a permitir de una manera integral evaluar cada una de la interrelación entre los distintos planos y por supuesto poder llegar de una manera mucho más precisa al diagnóstico correspondiente. En este clip de video, que no dura más de 8 segundos, si ustedes son observadores, podemos obtener de manera clara los 5 planos que acabamos de mencionar, y esto nos puede dar un panorama mucho más claro de entrada, desde los primeros 10 segundos de evaluación, saber si hay sospecha de alguna anomalía o saber si nos estamos enfrentando a un corazoncito normal. Muy bien. Y aunque actualmente ninguna de las guías lo marca como indispensable, sin duda el Doppler color en ecocardiografía fetal y en la evaluación básica del corazón fetal nos aporta muchísima más información. La invitación es que si lo vamos a utilizar como cualquier otra herramienta, debemos saber cómo utilizarlo de manera adecuada para no cometer errores. Por ejemplo, si nosotros tenemos PRFs muy bajos y tratamos de evaluar estructuras que manejan velocidades altas, vamos a cometer errores en la evaluación. De igual manera, si tratamos de evaluar el septo interventricular con PRFs muy altos, cuando sabemos que los flujos a través de las comunicaciones interventriculares son de velocidad baja, nunca los vamos a identificar. Entonces, si vamos a utilizar esta herramienta, la invitación es que la utilicemos de manera adecuada y juiciosa, ¿vale? De manera muy práctica, cuando vamos a utilizar PRFs elevados, 60, 80, cuando evaluamos las válvulas auriculoventriculares y ventrículo arteriales, idealmente cuando nuestro bebito está con el 4 cámaras en corte en apical, ¿vale? Esto nos va a permitir evaluar la suficiencia, si hay estenosis,
o si hay sospecha de algunas otras patologías como canal auriculoventricular. Y de igual manera, los tractos de salida, si ustedes se fijan, con el uso de Doppler color, y es aquí donde nosotros le damos mucha importancia, tanto en la evaluación básica, podemos evaluar de manera completa y mucho más sencilla la integridad del septo interventricular en la zona de salida, ¿vale? Entonces es útil, aprendamos a utilizarlo, empiecen a utilizarlo, y por supuesto de manera juiciosa y respetando las normas internacionales, que ya sabemos que para Doppler y para todo el ultrasonido buscamos el principio alar, lo mejor posible y en el menor tiempo posible. Y la parte más difícil, y yo creo que una vez que logramos realizar esto de manera juiciosa ya estamos un paso adelante y sin duda vamos a mejorar nuestra capacidad de diagnóstico prenatal, es la evaluación del septo interventricular. Idealmente lo vamos a hablar en distintos planos. Para nuestro centro el más importante es evaluarlo de una manera lateral, y aquí sí va a ser indispensable tener velocidades bajas, PRF bajas, de 30, incluso hemos tenido que disminuir a 20 o 12, ¿vale? Porque estos fenómenos llevan mucho menos velocidad, y si nosotros estamos con PRFs altos y sin cambiar los settings tratamos de evaluar todo lo que se puede evaluar con Doppler, se nos van a escapar muchas veces comunicaciones interventriculares. De igual manera, las venas pulmonares sabemos que llevan velocidad baja, entonces nosotros primero realizamos la evaluación 2D, complementamos con Doppler color con velocidades altas con una apical, y después en un lateral evaluamos estas características, septo interventricular y venas pulmonares. Muy bien, y si su equipo se los permite, sería lo ideal que no solamente obtengan estas imágenes estáticas. Si ustedes logran, ya sea de manera al mismo tiempo o de manera individual, documentar un barrido de estos 5 planos en 2D y en Doppler color, ustedes van a ver que sus estudios se van a volver, en vez de 20 minutos de ultrasonido, se van a volver 2 o 3 minutos de ultrasonido y los otros 17 minutos para analizar sus imágenes, y sin duda van a tener muchísima más información que tratando de ir avanzando plano por plano. Y entrando a primer trimestre, que sabemos que no podemos hablar de ninguna patología en medicina fetal, específicamente en medicina asociada a defectos, tenemos que ver cuál es la tendencia en primer trimestre, y aquí viene el primer punto importante. Aunque afortunadamente ya desde el primer trimestre podemos tener cierta sospecha de algunas patologías, desafortunadamente no tenemos los estudios suficientes que nos puedan decir de manera precisa cuál es la posibilidad de que sea un falso positivo. Es decir, que aunque yo tenga una sospecha muy franca de alguna patología en primer trimestre, realmente el bebito tenga un corazón sano. Y esto se los comento y les sugiero que tengan mucha precaución. Sabemos que aquí en México está limitada la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, entonces podemos toparnos con algún falso positivo, y si no asesoramos de manera adecuada a estos padres, pueden ir directo a solicitar la interrupción del embarazo, y puede que sea un bebito que realmente no tenía nada, ¿okay? Entonces esa es la parte más difícil que platicábamos también con nuestros compañeros. Tenemos todavía muchas limitaciones, pero sin embargo en pacientes de alto riesgo, que ya desde el primer trimestre tienen un tamizaje, por ejemplo, de trisomía 21 de riesgo elevado, que tenemos imágenes francas de otras anomalías anatómicas, y que identificamos marcadores tanto indirectos, que ven del lado derecho, o directos, ya en las imágenes de 4 cámaras y 3 vasos tráqueos, de sospecha de cardiopatía congénita, ya podemos asesorar con una mayor precisión a nuestros pacientes. Y al menos en nuestro centro, lo que hacemos con esta primera sospecha es realizar una segunda evaluación ecocardiográfica fetal temprana a partir de las 16 semanas, y sin duda no sustituye la de las 22 semanas. ¿Okay? Para nosotros la parte más difícil es decir que una evaluación la vemos normal el primer trimestre o las 16 semanas, y que no podemos prescindir de una segunda e incluso de una última evaluación, ¿vale? Es parte del mismo arte de la medicina. Sin embargo, el mensaje sigue siendo claro, cumpliendo con el tamizaje, clasificando de manera adecuada a nuestros pacientes de riesgo alto o de riesgo bajo, y ya nosotros nos hacemos buenos, ¿vale?
Y bueno, sin duda alguna, aunque algunos protocolos ya incluyen la evaluación solamente en imágenes 2D complementada con Doppler color, la mayoría de protocolos no prescinde, o más bien considera indispensable, al menos en primer trimestre, una evaluación adecuada con Doppler color. Y para ello, las dos principales imágenes que siempre van a encontrar en cada protocolo es la imagen de 4 cámaras y el corte de 3 vasos y tráquea. Y este es el ejemplo bastante bonito. Si ustedes se fijan primero de la imagen del lado derecho, o bueno, de su lado izquierdo, prácticamente no vemos nada. No vemos el corte de 4 cámaras, mucho menos los tractos de salida, y mucho menos el 3 vasos track. En esta modalidad que nos permite el ultrasonido, del lado contrario estamos viendo la evaluación Doppler. Ustedes se fijan aquí, podemos analizar de una manera muy práctica, haciendo un pequeño barrido de abdomen superior a tórax superior, podemos ver perfectamente las dos imágenes. Entonces, sin duda alguna, en primer trimestre nos va a permitir obtener muchísima más información. Y bueno, esto ha ido cambiando a pasos agigantados. Les voy a mostrar un estudio al final. Pero ya desde el 2017 teníamos patologías de las cuales muy claramente podíamos tener sospecha, ¿vale? O patologías que algunos médicos incluso consideran que no se nos deberían escapar desde el primer trimestre. Obviamente son patologías complejas, mucho más severas, de pronóstico mucho más difícil, pero aquí el mensaje es que nos fijemos en las limitaciones que tiene esta primera evaluación. Sin duda, aunque tengamos una primera evaluación normal, hay un gran grupo de cardiopatías que pueden no ser identificadas. Cardiopatías progresivas, cardiopatías que pudieran ser un poco más sutiles. Sin embargo, ya podemos tener una sospecha importante de un grupo de cardiopatías. Y bueno, este es un estudio que a lo personal a mí me gusta bastante. Ellos se dieron a la tarea de evaluar casi 50,000 pacientes y evaluaron un poco menos de 2,000 bebitos por defectos y los clasificaron. Estos autores realizaron una evaluación muy completa en primer trimestre, en segundo trimestre y una tercera evaluación. Ellos lo realizaron aproximadamente en la semana 30. Evaluaron cuál fue su capacidad de detección y cuál fue la limitación, o sea, qué bebitos no identificaron por diagnóstico prenatal de alguna anomalía hasta el momento del nacimiento. Vamos a enfocarnos en lo que nos corresponde, que es cardiopatías. Con un protocolo lo más completo posible desde el primer trimestre, que incluye un corte de 4 cámaras y un corte de 3 vasos y tráquea, con y sin Doppler, idealmente vía vaginal. En el mejor de los casos podemos identificar hasta cerca del 40% de anomalías cardíacas, ¿vale? Desafortunadamente, una cosa es identificarlos y otra cosa es saber cuál fue el porcentaje de falsos positivos, que al menos sospechamos que es del 50%. Complementando con la segunda evaluación, la evaluación clásica de segundo trimestre, esos autores alcanzaron cerca de un 80% de detección de cardiopatías. Y complementado con una tercera evaluación, que nosotros realizamos en nuestro centro entre la semana 28 y 32, un número modesto pero nada despreciable se incrementó hasta cerca de un 86% de manera global, ¿vale? Tomando en cuenta que aún en estos centros con alta experiencia, aún en estos centros con equipos de muy alta definición y con mucha solvencia económica, por decirlo de alguna manera, que sabemos que aquí en México es distinto, aún así no podemos alcanzar ese 90% que creíamos que podíamos alcanzar. Entonces la invitación es que con estos estudios en primer trimestre, aunque se reporten sensibilidades muy altas, tenemos que tener muchísima precaución, porque todavía no tenemos la información completa. Sin embargo, ¿en qué escenarios nos van a servir? En primer trimestre, en escenarios de alto riesgo, que es donde nosotros utilizamos, pacientes que ya tienen un tamizaje de riesgo elevado, pacientes que sabemos que tienen antecedente de un bebito con cardiopatía, por ejemplo. Y en tercer trimestre también pacientes con factores de riesgo, como lo es pacientes con síndrome de Turner, que sabemos que tienen más riesgo de coartación aórtica. Idealmente, como todo tamizaje, la invitación es que si cuenta con el recurso y están realizando un estudio de primer, segundo y tercer trimestre, nos tomemos estos 2, 3, 5 minutos para realizar una evaluación básica del corazón fetal, que sin duda se van a encontrar ustedes con muchísima patología. Y hablando y aprovechando del tercer trimestre, antes de que lo anoten y ya empiecen a realizar con en su práctica clínica, notarán ustedes que sí tenemos bien claro cuándo realizamos la evaluación del primer trimestre, cuándo realizamos la evaluación del segundo trimestre, pero el tercer trimestre no está estandarizado. ¿Y esto por qué? Pues sabemos que si el doctor Daniel nos recomienda tratar de identificar los bebitos con restricción, entre más cerca del término estemos, mayor posibilidad tenemos de identificar.
Pero en cardiopatías, una vez nos acercamos al término del embarazo, va a ser cada vez más difícil realizar esta evaluación de manera completa. Aunque nosotros la realizamos en la semana 28 a 32, no quiere decir que ya también la evaluación por restricción o la evaluación atómica complementaria o alguna otra evaluación, por ejemplo Doppler, si ustedes la realizan en su práctica clínica, no quiere decir que ya con esta evaluación estamos marcando la norma de que se realice justo en este momento y que después ya no se puede y que antes no va a ser útil, pero nuestra invitación es clara a que realicemos una evaluación cardíaca básica empezando el tercer trimestre, únicamente para corazón fetal. Y bueno, ¿qué pasa una vez cuando cumplimos con este primer punto o este primer paso, que es tener la sospecha? Corresponde la referencia a las clínicas de cardiología fetal y sin duda, y no me cansaré de repetirlo, a partir de aquí se vuelve un abordaje multidisciplinar, donde están involucrados personal médico, personal no médico, como lo es nuestras autoridades y por supuesto, y aparte también muy importante, el apoyo hacia nuestros padres por el equipo de psicología perinatal o incluso de tanatología, ¿vale? Y bueno, cuando tuve la oportunidad de participar en la formación de esta clínica de cardiología fetal en el Centro Médico Nacional La Raza, este era el algoritmo que nosotros utilizábamos a partir de que recibíamos un feto con sospecha de referencia de cardiopatía. Aquí el punto es muy claro. Si ustedes tienen, nosotros teníamos una evaluación, perdón si no se ve, con todo gusto yo les puedo compartir toda esta información, una evaluación en segundo trimestre en el momento de la referencia descartando patología. Nosotros realizamos una tercera evaluación empezando el tercer trimestre y si no identificábamos de nuevo patología, entonces ya considerábamos no realizar más estudios, ¿vale? Y bueno, también parte de la misma invitación, sabemos que los resultados para cada patología no son similares en Estados Unidos, en Europa o en nuestro medio. Desafortunadamente nuestros pacientes en México por distintas situaciones tienen un peor pronóstico de manera global. En ese estudio que nosotros realizamos en esta clínica durante el primer año nos permitió identificar que desafortunadamente, independientemente de la cardiopatía que tenga nuestro bebito, poco más del 80% va a tener algún tipo de complicación, desde prematurez, óbito, estancia en cuidados intensivos neonatales. Aquí el mensaje es claro, que en México desafortunadamente no contamos con toda la tecnología, con todos los recursos, con toda la experiencia. Sin embargo, volvemos a lo mismo, identificando a los pacientes de riesgo y refiriéndolos de manera adecuada, sin duda estamos influyendo positivamente en el pronóstico. Y estos son los mensajes para llevar a casa, en donde tratamos de salir un poco de la evaluación estandarizada de segundo trimestre y se acabó. La evaluación puede realizarse en cada trimestre del embarazo, obviamente con muchísimas limitaciones, conociendo las ventajas y desventajas de cada uno. Incluye al menos el corte de 4 cámaras y el corte de 3 vasos y tráquea, idealmente con doble color, y los tractos de salida. La evaluación precoz nos va a permitir en pacientes de alto riesgo llegar a un diagnóstico temprano y si los padres se lo consideran, incluso la opción de interrupción legal del embarazo, con muchísimas limitaciones, y no me cansaré de mencionar. Y por supuesto que una evaluación en tercer trimestre nos va a permitir incrementar todavía más nuestra capacidad de detección. Muchas gracias por su atención. Traté de ser lo más práctico posible, pero por supuesto que tenga más interés en todo esto, con mucho gusto yo les puedo compartir la presentación, los artículos más representativos, podemos tener charlas con mucho gusto. La idea es que beneficiemos a final de cuentas todos en conjunto a nuestros pacientes. Muchas gracias.